Había una vez, en un lugar distante, tan lejos como pueda llevarte tu imaginación. Y ahí estaba, Marta Angélica, llorando, desolada, porque acababa no solo de gritarle a sus niños pequeños, Tomás, 6 años, Mariana, 4 añitos. También los había golpeado y se sentía tan mal, se sentía como la bruja mala del cuento. Lloraba, desolada, tenía ganas de correr y abrazar a sus niños. Lo había hecho tantas veces. Después de gritar, golpear, aventar cosas, decir cosas horribles, iba, los abrazaba y solamente veía en los ojitos de sus criaturas sorpresa, miedo, incertidumbre. Y se daba cuenta que después del mal momento las cosas seguían igual o peor. No habían aprendido nada. Llorando, dudando de qué hacer, de salir corriendo y abrazar a sus niños. Sentía que no había camino y de verdad lloraba y gritaba. Es que yo nunca quise ser la bruja del cuento. Venían a su mente recuerdos de cuando era pequeñita y había escenas de violencia brutales en su casa. Un papá estricto, alcohólico, una mamá sumisa, una familia con necesidades. Y lo que había era gritos, golpes, ofensas. Y ella no se escapaba de todo ese dolor. A veces corría para esconderse abajo de la cama, abajo de la mesa, pero siempre llegaba esa mano que la veía enorme, descomunal, para jalarla, sacudirla, en ocasiones golpearla y culparla de todo lo malo que pasaba en ese lugar. Sentía miedo, sentía tristeza, sentía tanto dolor y recordaba que algún día ella juró que cuando tuviera sus propios niños, ella nunca les iba a gritar ni a golpear como con ella lo habían hecho. Ella se había hecho el firme propósito de no ser la bruja del cuento. Y sin embargo ahí estaba, repitiendo lo mismo, dañando, gritando, golpeando, ofendiendo. Su tristeza era enorme, su desolación mayor. Y así no se dio cuenta si era un ensueño, porque tenía los ojos cerrados, eran recuerdos o era una realidad, pero frente a ella estaba una niña pequeñita, con los ojos tristes, que estiraba sus manitas pidiéndole ser abrazada. Ella se estremeció porque reconoció en esa pequeñita su propia infancia, se parecía tanto a ella. Y así, en silencio, tomó esa pequeñita en brazos y la abrazó fuertemente. Y le dijo, te amo, chiquita, te amo con todo el corazón. Y la pequeña comenzó a sonreír y a decirle, no te preocupes, mira, yo sé que todos esos recuerdos que vivimos te hacen repetir lo que tanto daño te causó. Pero aquí estamos juntas, tú y yo. En ese momento, Marta Angélica se da cuenta que era ella misma, era su niña interior, que tenía abrazada con toda la fuerza del corazón y que le recordaba aquellos momentos de tristeza, de miedo, de angustia, desolación, pero que en este momento, al abrazarle en su imaginación y al abrazarse ella misma, sentía consuelo, sentía paz, sentía amor. Acababa de descubrir un camino diferente. Acababa de descubrir que estaba repitiendo lo mismo que a ella le causó tanto daño
acababa de descubrir que el infierno que juró nunca volver a vivir era el infierno repetido, pero que en esos momentos de contacto con su niña pequeña, su niña interior, y sentir ese amor infinito, que es el latido del propio corazón, y con ello sentir la presencia de Dios que les abrazaba a su pequeña y a ella, descubre que hay paz, que hay serenidad, que hay camino y solución. Al ver los ojitos de su pequeña niña interior, descubre un océano infinito de amor también, de perdón, para comenzar a construir una vida diferente a partir de hoy. En ese momento Marta Angélica descubrió que el ayer no tenía más poder cuando ella hacía un alto y en lugar de repetir los gritos, las ofensas, hacía un espacio para abrazar a su niña interior, abrazándose a sí misma, como hubiera querido que en aquel ayer distante alguien le abrazara para decirle, te amo, todo está bien. Se sentía tan diferente. Experimentaba por fin paz en el corazón y ante la disyuntiva de salir a abrazar a sus niños, los cuales había ofendido, los había golpeado, los había asustado, como ella misma lo había vivido en aquel ayer distante, sentía que ahora tenía herramientas diferentes para enfrentar la situación. Entonces, abrazando a su niña pequeña, a su niña interior, y sintiendo el abrazo, el cobijo de esa fuerza infinita que es el amor de Dios, le pide guía, orientación, y le dice a su niña interior, gracias pequeñita, por hacerte presente, por recordarme mi ayer y poder romper con esa cadena de inconsciencia cuando te abrazo y me abrazo yo. Cuando sentimos el cobijo del amor divino, la presencia de Dios. Y entonces se dio cuenta que esa furia, esa incertidumbre, todas las emociones encontradas se desvanecían y por fin podía actuar como una persona adulta, como mamá. Y entonces decide salir y enfrentar a sus niños para decirles, Tomás y Mariana, esto que acabamos de vivir es algo que ya no va a pasar más, pero quiero que aprendan la lección. Hicieron algo que está equivocado y eso tiene consecuencias. Van a corregir el error. Pero yo me comprometo a partir de hoy que en vez de gritos, ofensas y golpes, lo que va a haber son reglas, disciplina y amor. Mucho, mucho amor. Pero ¿sí entendieron la lección? ¿Qué fue lo que hicieron mal? ¿Cómo lo pueden corregir? Yo los escucho. Los niños se sorprendieron, pero sonrieron a pesar de que la situación había sido tremenda. Pero se daban cuenta que podían confiar en mamá, se daban cuenta del error que habían cometido y había un compromiso de que a partir de ese momento los gritos, los golpes, las ofensas no serían más parte de esta pequeña familia, de esta familia que comenzaba a ser formada con amor. ¡Qué diferencia! Marta Angélica sonrió, se sintió a gusto, se sintió en paz, se sintió agradecida, se dio cuenta que solo estaba repitiendo el infierno conocido, pero que hoy podía cambiar al descubrir su ayer, abrazar a su niña interior y sentir esa presencia infinita que es Dios en el corazón. Tomás y Mariana sonrieron, se abrazaron ellos y mamá también les abrazó, pero un abrazo diferente, no de confusión, de que como que no pasó algo. Ahora conocían su error, pero estaban contentos. Había un cambio, había una diferencia. El ayer de Marta Angélica no contaminaba su hoy. Hoy se da cuenta que aunque ella no había querido ser la bruja del cuento, cada vez
que gritaba y repetía el dolor de ayer, era la bruja mala. Hoy ese cuento terminó. Hoy podía ser una mamá con conciencia, con corazón, aprendiendo también. Pero los gritos, las ofensas y los golpes no serían más parte de este cuento, el cuento que ya terminó.